Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Para aquellos que no nos conocen, somos Guille y Mari y hace más de 2 años que vivimos viajando y hace 2 meses entramos a Colombia. Nuestro 5.º país en este recorrido por América, y en el episodio anterior les mostramos lo que fue el camino para llegar al Peñón. Un destino poco conocido de Colombia, pero que desde que entramos a este país nos ilusionaba mucho conocer. ¿Y por qué? Porque ahí se encuentran los fabulosos bosques de Pandora. Van a ver lo que es el recorrido que hicimos por este lugar, la experiencia que vivimos, pero no les voy a anticipar nada. Véanlo, que así arrancamos. Esta es la primera parte, amigos. Buen día, después de haber descansado, habernos recuperado de la ruta de ayer. La verdad es que no pudimos haber tenido una noche más tranquila, más silenciosa. El pueblo está tranquilo, es parte está fresquito. Sí, y fue increíble para descansar. Además la gente es muy amable, pero bueno, nos levantamos tempranito porque hoy nos estamos yendo finalmente a conocer los bosques de Pandora. El bosque de Pandora. El bosque de Pandora. Así que bueno, vamos saliendo para ver qué nos espera. Llegamos a destino, llegamos al bosque de Pandora, así que ahora nos vamos a preparar y arrancamos esta aventura que les digo. Te digo que pinta muy, muy lindo. Muy hermoso. Guille, Pandora es un proyecto que nace en el 2018. Pandora es un lugar que puedes visitar donde vas a encontrar lugares muy naturales. Amigos, y arrancamos esta caminata con 2 guías más que expertos. Ahí tenemos a David, que va a ser nuestro guía, y super Juani. Juane, mira que también es muy conocedora del lugar. Bueno muchachos, aquí vamos a entrar ya a la cueva de Santuario. Es cueva por solo tener una entrada y esa entrada ser la misma salida. Ya al ser caverna tendría una salida por otro lugar. Este recorrido va a ser demasiado corto, pero es demasiado hermosa. Está encerrada en roca, en peña, como pueden observar allá, y tiene bosque en la parte de adentro. Esta es algo simple, pues no tiene variedades de espelotemas. ¿Listo? Ajá, Okay. ¿Qué son los espelotemas? Las Espelotemas ya son las estalagmitas, las formaciones que hay dentro de ella. De las cavernas. Okay. Ya te digo una cosa, la sensación de silencio abrumador que hay acá adentro es impresionante, ¿no? No, es al margen de la naturaleza que se observa, el silencio es lo que más impacta. Creo que nunca estuve en un lugar tan silencioso. Da pena hablar porque justamente disfrutar este silencio es impresionante. Y nos tenemos que preparar para lo próximo que viene, que es meternos en esa oscuridad, gente. Miren lo que es eso, la oscuridad de la caverna. ¿Caverna o cueva? Cueva. ¿Por qué? Porque tiene una sola entrada. Hace 30 segundos. Sí, tenés razón. Bueno, pero estamos aprendiendo y eso está bueno. Y ahí estamos. Ahora sí, ¿estás listo? No sé, cientos de años. Cabo, tardan mucho en crecer, ¿no? Sí. Tarda aproximadamente 100 años, 1 centímetro. Pues así. 100 años, 1 centímetro. Crece 1 centímetro cada 100 años esta formación natural. O sea, es incomprensible, es algo que nos supera, son varias vidas humanas
Para 1 centímetro. Tiene que pasar para que se forme esto. O sea, esto tiene casi 1000 años. No, es intenso. Hasta más de 1000 años. Supera la cabeza de cualquiera. Estas que nacen de abajo y se van a unir con la que viene de arriba, terminan siendo una columna que es esto, mira, te muestro acá, que acá ya hay algunas armadas. Allá. Impresionante, mira. Eso tiene más de 10.000 años. Hay tanto que nos está contando David que vamos a tratar de transmitirles algo. Miren esas como formas, ¿cómo es que son como Lianas. especie de lianas que caen o bejucos que después nos decía que se terminan engrosando, juntando con la tierra y formando eso, o sea, ese grosor que es como una especie más allá de árbol que de liana. La verdad que es impresionante. A partir de acá nos estamos metiendo ya en lo que es el bosque de Pandora. Ya el paisaje cambia también un montón. No, la verdad que no sobra ninguna palabra para lo que estamos viendo. Es impresionante este paisaje natural, digno de una película de verdad, ¿eh? Guille, Pandora es un lugar donde te puedes inspirar, es un lugar donde la naturaleza desafió al ser humano. Lo que me gusta de este lugar es que es bien agreste, pero al mismo tiempo tenés tus facilidades como para poder bajar, no matarte porque realmente hay mucho barro y si no te resbalarías. Pero está intervenido mínimamente. Sí, y con los materiales de acá, entonces es como que uno no nota la mano humana. Claro, la mano humana. Por suerte tengo piernas largas. Ahí está. Nunca habíamos caminado por un lugar así. No, impresionante. Trato de encontrar palabras porque siento que voy a repetir muchas veces impresionante, increíble, fabuloso. La palabra que le va es natural.
Estamos hablando con Mari que hasta ahora en estos 2 años y medio nunca habíamos caminado, tenido una caminata por un lugar con estas características. La verdad estamos los dos más que sorprendidos. Hablábamos con David recién. Me sale el impulso en principio de susurrar, porque es como que no quiero interrumpir el silencio, pero hablábamos recién con David que en los videos que habíamos visto de este lugar sentíamos que no terminaba de hacer justicia con lo que realmente era. Y es tal cual, o sea, la impresión de estar en este lugar, las sensaciones de la humedad, los sonidos, el silencio, realmente es algo intransferible. Ojalá igualmente logremos transmitirle algo de todo lo que estamos viviendo en este bosque de Pandora, porque realmente es uno de los paisajes naturales más bellos que hemos conocido en todo este viaje. Esta es otra de las cuevas, otra de las tantas cuevas, nos decía David, que hay... ¿Cuántas, David? 375 cuevas que han registrado, no todas exploradas, algunas parcialmente como esta, que han podido bajar hasta un determinado lugar, pero como estas hay muchas más. Los franceses dijeron, no, pues aquí en Francia también hay rocas, pero no hay bosques imaginables. Claro. Las rocas simplemente lisas. En cambio, esto es impresionante. ¿Venís, Mari? Sí, voy bien. Lo que pasa es que estamos a 2.500 metros de altura y les juro que ya ayer cuando llegamos al Peñón, al pueblo, yo lo sentí. Me costaba un poco respirar y estaba un poco agitada, acelerada el corazón. Bueno, Así tirá que esto de el andar piso porque... caminando en la altura, doble desafío. ¡Wow! Mirá qué buen lugar. Y acá llegamos al punto más alto de nuestro recorrido. Tenemos en nuestras espaldas más de 90 hectáreas de bosque nativo. Realmente es impresionante tener el privilegio de estar en este lugar. Quiero decirles que ya estamos emprendiendo el camino de regreso, pero esto es solo la primera parte de lo que nos espera conocer. La primera parte de este día. De este día, de lo que nos espera todavía conocer en este lugar. Durante la era tectónica, que todo eso estaba cubierto en mar, el agua golpeaba y hacía estas líneas. ¿Qué son estas líneas? Estas líneas son la medida del mar cuando iba bajando.
Para que no digan que son mentiras, pueden notar que esta conecta a esa, conecta a esa, conecta a esa. Y si se tapa por tierra, podemos excavar y sigue esa línea. Al igual que conectaría con esta y conectaría con las demás abajo. ¿Listo? Entonces no son mentiras lo que yo digo. Pues las olas golpeaban, quitaban ese mineral, esa sal, y iban haciendo su grieta, su hueco. Y iba bajando el nivel del mar cada vez más. Mirá vos. Años, o sea, miles de años en cada, digamos, medida, ¿no? Porque Sí. para que haga semejantes marcas. Duró mucho. Incluso como decimos, ahora estamos a 2.500, 2.650, no me acuerdo muy bien, Claro. metros sobre el nivel del mar. Lo más bajo que tiene Peñón son 300 metros. O sea es que- clima caliente. Así. Y todas esas grietas de más arriba también es del mar, ¿no? Sí. O sea que el mar estaba incluso todo, esto estaba todo tapado. Todo full. Ya después de que todo eso bajó, no sé qué habrá dejado, algún mineral o alguna sustancia, no sé, para darse este bosque. Pero eso tuvo que llevar millones de años para que se diera este bosque, encima de rocas. Claro. Algo inusual, algo raro. Claro. Porque la única planta que cae y siempre se mira en las rocas es el musgo. No se mira casi nada más, alguna que otra flor que sobreviva, pero el resto nada. En cambio aquí estamos observando es bosque, como tal. Estas son raíces que, bueno, vienen de arriba y cuando se conectan con el piso se siguen desarrollando, mirá. Así quedan firmes. Arman, mirá, unas raíces así re gruesas, como esta. Pero aparte están recontra ahumbradas, o sea, Sí, por más sí. que no haga fuerza igual no la quiero sacar, pero no sé si podría. Amigos, volvimos de la caminata. Es la 1:30 del mediodía, la verdad, impresionante como pudieron ver. Tenemos que comer algo medio rápido y nos preparamos para la tarde, que vamos a ir a... Rápido y liviano, porque si no, Acá María Cotó, rápido y liviano, porque a la tarde tenemos otra caminata para explorar una caverna, la caverna del oro. Y vamos a ver con qué nos encontramos a la tarde. En principio, vamos a comer algo. Y como siempre que tenemos un descanso nosotros, también tienen un descanso los millos. Salieron a explorar un poquito. Hay que tener cuidado porque acá en el refugio hay unos perros, ¿qué son? ¿Pastores alemanes? sí. Unos pastores alemanes gigantes Bueno, que son buenos, pero hasta que ven un gato y estos gatos son un bocado. Por eso. Y por si quedaba alguna duda de dónde estamos estacionados, mira, por allá adentro, por toda esa zona, estuvimos metidos recién. Ese es nuestro lema, la conservación. Yo pienso que, y soy muy enfático en decir que nosotros no queremos más turistas, nosotros queremos mejores turistas. ¿Y cuál es el mejor turista? La persona que tiene la capacidad de conservar. Esa persona que viene y tiene esa capacidad de admirar, de contemplar y de decir, vale la pena dejar nuestro granito de arena. Amigos, casco en mano, acá. Arrancamos la caminata de la tarde con David también. Vamos a ir a la caverna del oro y alguna otra cosa más que nos vaya a mostrar David en el camino. En principio, mira esto y decime qué te parece. Eso que ven no es un cementerio, aunque nosotros también pensamos lo mismo. Acá David nos explica qué es la manera. Esta zona es una zona muy próspera en mora y esa es la manera que tienen de cultivar la mora y bueno, calculo que después de cosecharla. La cosecha es a mano porque como el fruto es muy delicado, hay que ponerse un guante y bueno, uno Mora a por uno mora.
mora por mora ir sacándola. Pensarlo al momento de pagarla. Mirá qué placer la cantidad de moras que tienen estos arbolitos. ¿Cuándo es la cosecha de mora? Bueno, pues primero es la siembra, ¿cierto? Como todo. Esperamos a que vaya creciendo, va cogiendo fuerza, va sacando más tallos, a lo cual a tipo un año se puede empezar ya a cosechar. Wow. Y ahí sí, después del año, empieza cada 8 días. Sean todos los lunes o sean todos los viernes, que son los días en los O sea, que... todo el año produce mora. Sí, Wow. todo el año, todos los años. Este cultivo tiene hasta ahora 3 años. Una panzada de moras me daría. Sí. O sea, todo eso De que hecho, ven ahí. hay muchas sí, sí. frutas, me da una tentación de pasar el alambrado. Todo eso que ven ahí, cada una semana hay nuevas. Sí. Qué Espectacular. rico. La mitad. Ajá. Allá abajo se nota que hay un hueco, allá vamos a llegar. Ok. Tenemos un largo Nos dijo camino. que era una caminata larga. Sí, sí, vamos. Veníamos hablando con Mari que la sensación que nos da caminar por acá. Ahora estamos yendo hacia una cueva, que vamos a entrar por ahí, ¿ves? Por esa parte donde están esos árboles. Y la cueva viene todo por esta parte. Vamos a llegar como hasta esta altura. Por la cueva. Pero todo este camino que venimos haciendo te da una sensación así como de algo muy primitivo, porque si bien es un campo, hay animales, hay muy pocos animales, están dispersos y no hay gente. Entonces toda la sensación es muy placentera y muy primitiva a la vez. Como van mirando las indicaciones, esta es una de las 375 cuevas y cavernas que tiene aquí el Peñón Santander, muchachos, ¿listo? Aquí, como nos dice el letrero, podemos encontrar cangrejos de caverna, o también llamados Neostrengeria charlarensis. Ese nombre, claro. Muy difícil. Es cangrejos. Es mejor el cangrejo. Vamos a poder pasar por un río subterráneo, como notamos, el cual se extiende por toda la caverna. Vamos a encontrar opiliones, que son unas arañas demasiado de cuerpo chiquitico, pero unas patas gigantescas. Mucha pata. Vamos a encontrar todo tipo de espeleotemas, como lo son las excéntricas y las columnas. Las excéntricas son muy inusuales, porque esas solo las podemos encontrar aquí en Colombia y en México. Me da un poco de claustrofobia meterme en estos lugares. Ya le pedí a David que me diga cuál es la palabra secreta para una emergencia de huida. Grave. Y No hay palabra secreta. No hay palabra secreta. Es, necesito salir. Sáquenme de aquí. Sáquenme de aquí. Esta antesala es bastante chiquita. ¿Por dónde sigue la cosa? Por allá. Ah, mira. Esta roca ya está muy lisa. Impresionante este lugar. Y ahora, en el oro es por el brillo que cae en las paredes. Pues no alumbrar demasiado, pero como pueden observar en esta parte, Sí, se nota es dorado. Sí. ¿Qué carajo es esto? ¡Ah! No, no, no. Me da mucha impresión. Mira que se cuidado, amor, que ahí tenés hueco. No. Sí, Dios. Alumbrar para allá, ¿verdad? Sí, anda vos. No, alumbrar. Alumbró, ahí está. Mira. No, mirá. Se dan cuenta dónde estamos, ¿no? O sea, realmente es impensado. Esto es una cosa de locos. No sé. No me alcanzan mucho las palabras para describirlo, pero la sensación de estar acá adentro, con todas estas formaciones Que tiene naturales. millones de años. Millones de años. No, te vuela la cabeza aunque no quieras.
Mirá lo que es esto. Pará. Mirá el tamaño de esto. Voy a hacer una cosa. Mira, me voy a parar acá para que vean. Mira, yo mido 1,65 m. Mirá lo que es. Estoy rodeada. A ver, correte para acá. Me encandilaba, no veía nada. No. No sé si se va a escuchar, pero ahí a lo lejos ya se escucha el... Nosotros escuchamos el río subterráneo que hay, escucha. Todo el tiempo uno tiene la tentación de tocar las gotitas que caen de las estalactitas, pero justamente eso es lo que... Eso es lo que no hay que hacer, porque es esa gotita la que permite que año tras año tras año se vaya formando esta formación natural. Así que si vienen a un lugar así, no toquen las gotitas, no toquen nada, traten de irse dejando el lugar mejor de lo que lo encontraron. Cuidado la cabeza, pues hay que arrastrarse, ¿eh? Ensuciate, Mari. Es un segundo, amor. O avanza un poquito, vení. Avanza conmigo. Ahí viene Mari. Yo hago los cangrejos time. Cuidado la cabeza, Mari. Un entrepiso. Y la más hermosa de todas. Ah, qué lindo. Ella es del centro. Y queda ese erizo. ¿Cómo corre viento acá? Con un tubito que tienen por dentro por el tubito al ser huecos. Ah. Acá David nos propuso un Desafío. / juego, ponele, que es, ok, para salir yo los sigo a ustedes. O sea, ustedes se convierten en guías. Sí. El primer lugar que agarramos para salir no era. Encaramos para allá, pero no era para allá. No era porque ya hay estalactitas muy grandes. No. David está acá muy relajado. Yo soy el turista ahora. Él es el turista, dice, bueno, Se está divirtiendo. se está divirtiendo con nosotros. A costa nuestra, bueno, a pura maldad. Me gusta ese sentimiento. Bueno, es por acá, Maritita. Ahí entramos. Ahí entramos. Para mí veníamos de allá por donde vos decías, pero... Pero no puedo entrar porque hay unas estalactitas muy altas. Hay como un bloqueo. Ah, mirá cómo nos cagó con esto. Claro, estaría bien eso, ¿no? Ahora es un momento donde se paga. O sea, ya entendí que tengo que venir con guía. La lección ya la entendimos todos, ¿no? Lo dejan en los comentarios. Todos entendimos que hay que venir con guía. El que viene sin guía le puede pasar esto que nos está pasando a nosotros, que posta nos perdimos. Saliendo de una cueva que nos metimos, ya nos perdimos. Yendo por acá. Todos creemos que es por acá. Esto estaba. Ah, bueno, acá entonces toca arrastrarse por ahí de vuelta hasta la salida. Mira, acá están las mochilas. Las mochilas. Acá encontramos las mochilas que habíamos dejado, así que el camino era por acá. Todos los caminos son iguales. O sea, es una verdadera maldad que David nos esté haciendo esto. Sí, no, pero está bueno porque, sobre todo, si depende de uno, fíjate, no dejamos nada señalizado. Y eso que tenemos luz todavía, porque recién apagamos la luz, hicimos un ejercicio con David, nos hizo hacer un ejercicio. Terrible. Y no se ve absolutamente nada de nada. En un segundo que apagaste la luz, te desorientas. Mano acá enfrente. Vos tenés la sensación de que la estás viendo por una fantasía mental, pero en realidad no ves nada. Bueno, decidamos Más por vale que allá. le atinemos, dale. Por allá. Ay. Salimos finalmente. Sobrevivimos y supimos. Queremos decir que enseñarle David no nos ayudó a salir, salimos casi solos. Sí, gran guía, porque quiere decir Un gran guía porque no. Bien. Venía tranquilo, viste, sabiendo que
Confiaba, que íbamos a encontrar la salida. confiaba en sus guiados. La verdad no pensé que la fueran a encontrar. Ah, ¿en serio? No tenía menos esperanza. Poca fe, poca fe. Aquí les traigo yo una buena noticia. Les traje chocolatinas. Ah, mirá, y esto se complementa con Hay chocolate. premio, como supimos salir, hay premio. Bueno, Yujú. Ay, Jet. qué rico. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Entonces, Dulce. Viene bien el dulce ahora. para que no digan que el guía es malo y no es Así quedamos después de arrastrarnos por dentro de la cueva. No apto motorhome. O sea, si te venís con la idea de no ensuciarte, estás equivocado. De hecho, mirá cómo estoy yo. No, Guille, ¿quién va a lavar esos pantalones? Y los borseos. Y ahora mírenme a mí. Mirá, pero mirá, te das razón. No, impecable, claro, porque él tiene botas, entonces. Pero cuando se arrastró, no se arrastró entonces. No, no sé, está re limpito, ¿cómo hizo? Se ve que Dijo sabe. arrastrense, dijo Se ve arrastrense. que sabe. Hasta acá llegó este primer día de exploración. Estuvimos en Pandora, estuvimos en la Caverna del Oro. No podemos creer todavía haber tenido la suerte de estar en este lugar, haberlo recorrido de la manera en que lo recorrimos, ver lo que vimos y lo que sí podemos creer el cansancio que tenemos. Estamos agotados. Sí, estamos muy cansados, pero valió la pena totalmente cada uno de los momentos de las actividades, tanto las de la mañana como las de la tarde. Está rodeado de cientos de estalactitas, de formaciones naturales, de un río subterráneo. ¿Qué decirle, gente? La verdad es que, nada, yo pensé que era más claustrofóbica de lo que terminé siendo, pero me animé a ir hasta donde llega el tramo de la actividad y fue espectacular. Así Hasta que ahora podemos decir que la experiencia es imperdible. súper satisfactoria. Allá está nuestro motorhome y ahí vamos a pasar la noche porque mañana tenemos actividad, pero decidimos quedarnos acá a pasar la noche en el motor. ¿Cómo Mirá, así vamos a ir? ahí está el motorhome, allá atrás está el peñón, acá estamos nosotros. Nuestro lugar lo queremos mantener durante mucho tiempo, así como lo has visto, casi que muy virgen, ¿no? Muy virgen. y lo queremos conservar para las futuras generaciones, así como está.